Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes en la sección Psicólogo Analiza A, donde con mis conocimientos profesionales de psicología expongo el perfil clínico de sus personajes favoritos más votados en los comentarios de la cultura popular, incluyendo cómics, películas, series, animes y videojuegos. El día de hoy les traigo el análisis de Mark Spector, mejor conocido como Moon Knight, héroe de la franquicia de Marvel Comics que recientemente estrenó su propia serie en Disney Plus. Así que si quieres conocer a un hombre con 5 personalidades distintas adentro de su cabeza, cada una con sus propias virtudes y trastornos mentales, quédate hasta el final de este video. Por aquí arriba les comparto la lista de reproducción con otros superhéroes que tal vez puedan interesarles. También los invito a que se suscriban a este canal si aún no lo haces, así podré seguir subiendo videoanálisis de tus personajes favoritos. Recuerden, este video contiene algunos spoilers de los primeros 4 episodios de Moon Knight, así que si aún no los has visto te recomiendo que lo hagas antes de ver este video. Sin más que agregar, comencemos. Hijo de un rabino, Mark Spector más tarde se une al cuerpo de marines de los Estados Unidos y se convierte en un mercenario. Cuando era niño, captó el interés de un dios egipcio llamado Khonshu, quien, a través de una conexión psíquica, lo elige para ser su avatar algún día. Sin embargo, no mucho después, Mark vive un evento en el que descubre que Jitz Perlman, un amigo cercano a la familia, era en realidad un nazi que se hacía pasar por un rabino para llevar a cabo una serie de asesinatos antisemitas sin levantar sospechas. Esto empuja a Mark a luchar contra Perlman, pero este último escapó sin dejar ningún rastro. Esta es la historia original de los cómics. Luego de este encuentro, Mark comienza a manifestar síntomas de una condición mental bastante particular, y es que, como muchos han escuchado por ahí, Mark sufre el trastorno de identidad disociativa, antes llamado trastorno de personalidades múltiples. Es decir, que la experiencia traumática de la infancia de Mark Spector, junto con la fuerte conexión que tenía con Khonshu, hizo que desarrollara un trastorno de identidad disociativa. El TID es un trastorno mental caracterizado por la presencia de al menos 2 identidades distintas en un mismo sujeto. En gran parte de los casos, los sujetos se van dividiendo incluso en más personalidades a medida que pasa la vida. Por ejemplo, en la famosa saga de películas Fragmentado, su personaje principal, Kevin Wendell, cuenta con al menos 23 personalidades distintas dentro de él. En la vida real no hay un límite en el número de personalidades establecido. Un estudio de Tyrer en 1989 señala que se pueden llegar a unas 30 personalidades en un mismo paciente, y Cristina Rodríguez asevera que en la clínica han llegado a haber personas con 10 personalidades distintas. Hablamos de sus pacientes. Las personalidades pueden no conocerse y todas tienen sus propias características individuales, aunque suele ser habitual que haya una personalidad primaria, o también llamada identidad central. La primaria para algunos autores sería la personalidad más funcional y para otros sería la que se manifiesta con más frecuencia. Además de una identidad central o primaria, como ya expliqué anteriormente, en la mente de Mark también existen alteraciones o personalidades alternativas. Estas identidades, repito, pueden ser bastante diferentes entre sí en términos de etnicidad, género o incluso preferencias, lo que afecta el comportamiento, el funcionamiento y los procesos de pensamiento. Además, el TID a menudo va acompañado de lagunas en la memoria sobre detalles personales e historial y o eventos cotidianos. Es decir, que lo que se conoce como una amnesia a corto plazo, también llamado en ocasiones amnesia selectiva, es muy normal en este tipo de pacientes, siendo los recuerdos que tiene una personalidad una completa laguna para las demás personalidades. Es decir, que constantemente cada uno va viviendo simplemente sus experiencias con sus recuerdos en el cuerpo del sujeto, sin vivir las experiencias que otras personalidades deciden experimentar. Como resultado, las personas con TID pueden sentirse desconectadas de sus propios cuerpos y en ocasiones pueden perder el control sobre sus palabras y acciones, convirtiéndose en meros observadores de sí mismos. En los cómics de Moon Knight, Mark Spector tiene diferentes personalidades alternas que incluyen al empresario multimillonario Steven Grant, el taxista Jake Lowell y el consultor Mr. Knight. Utiliza estas identidades para recopilar información de varios círculos sociales y luchar contra el crimen. Sin embargo, el programa Moon Knight en Disney Plus se desvía de los antecedentes de Steven, ya que se convierte en el centro de la historia, y en cambio
desarrollo, se lo presenta como un empleado de una tienda de regalos, no como un multimillonario. En contraste con otros alter egos de Mark y Moon Knight, Steven es notablemente menos violento y está más alarmado por los oscuros cambios que le suceden, como el puño de Khonshu. Esto tiene que ver principalmente con el papel único que juega Steven entre las alteraciones de Mark. Las diferentes personalidades que se pueden manifestar en alguien con TID a menudo se clasifican en diferentes roles. En el caso del sistema de Mark Spector o Moon Knight, Steven parece actuar como un protector, un papel diseñado para proteger la identidad del anfitrión del trauma. Los protectores se centran en la defensa y el manejo de los sentimientos. Por el contrario, el propio Mark parece ser más un tipo de perseguidor, que actúa de forma dañina en muchos sentidos, pero esto puede ser un intento equivocado de actuar como protector. Debido a que Steven está protegiendo el sistema del trauma al que Mark le ha dado la bienvenida, esto lo convierte en una alteración crucial para explorar en la historia de Moon Knight. Al colocar la perspectiva de Steven en primer plano, Moon Knight puede resaltar aún más las tendencias destructivas de Mark. Debido a que uno de los síntomas del trastorno de identidad disociativa puede ser las alucinaciones, vale la pena preguntarse si las visiones de Steven en Moon Knight son realmente reales. A lo largo del episodio 1 de Moon Knight, por ejemplo, repetidamente ve a Khonshu aparecer ante él y es atacado por una criatura parecida a un chacal en el final del capítulo. Pero debido a que nadie más que Steven puede ver estas visiones, podrían ser alucinaciones. Sin embargo, Moon Knight en realidad deja claro que Khonshu es real, no un producto de la imaginación de Steven, principalmente porque sus poderes divinos también son claramente reales. Eso no quiere decir, sin embargo, que el personaje de Oscar Isaac no experimentará algunas alucinaciones legítimas u otros síntomas extremos del TID, como continúa en Moon Knight. En total, el sistema de Mark Spector contiene 5 alteraciones: Mark, Steven, Jake, Mr. Knight y Moon Knight. Mark sería el anfitrión o la identidad principal, mientras que Steven y Jake, el taxista de Nueva York, ayudan a reunir recursos e información para las escapadas enmascaradas de Moon Knight. El señor Knight es una alteración pública que se involucra en investigaciones y en cierto grado en la lucha contra el crimen, aunque no en la medida agresiva y exagerada que lo hace Moon Knight. Cada una de las 5 identidades de Moon Knight juega un papel clave en su personaje del cómic, y muchas de ellas también aparecen en la serie. Debido a que el trastorno de identidad disociativa es un componente crítico del personaje de Mark Spector y es una condición que a menudo se tergiversa en los medios, es muy positivo que en la serie de Marvel se trate el tema con seriedad y sensibilidad. Por medio de su historia, entonces, también podemos suponer otros posibles padecimientos mentales en la mente de Mark. Síntomas como la ansiedad, la angustia, el estrés, el insomnio y la depresión son los que conllevan un trastorno de estrés postraumático, un cóctel explosivo para los enfermos que lo padecen. Esta patología afecta especialmente a militares que han participado en misiones internacionales. Como conocemos, por supuesto, es la rutina de Mark, no solo por sus labores en la milicia, sino también por su misión actual impuesta por el antiguo dios egipcio que habla en su cabeza. Dichas experiencias que lleva a cabo, arriesgando su vida, agrediendo personas e incluso llegando a asesinar a algunas, son responsables de la frialdad de Mark y del por qué este mantiene sus emociones más frágiles o humanas en sus demás personalidades. Podríamos entonces hablar de que Mark tiene diferentes trastornos según la personalidad. Por ejemplo, Mark Spector tiene claros problemas del trastorno que acabo de mencionar, el de estrés postrauma, mientras que Steven o Jake no exactamente. Steven en la serie de Disney parece desarrollar fobia social, conductas inhibitorias, complejo de inferioridad y un patrón de acción pasivo ante el peligro. Todo esto podría explicarse como la forma defensiva de combatir el trastorno de Mark, el cual por supuesto sería la tendencia antisocial. El trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra discernimiento entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad e indiferencia. No muestran culpa ni remordimiento por su conducta. Aunque no me atrevería a señalarlo con certeza, la realidad es que las emociones de Mark bailan constantemente en el filo de vivir agonizando por el remordimiento que le causan sus actos y su trabajo, o comenzar a desarrollar una coraza para no sentir culpa por todo lo que hace, provoca y vive, lo cual lo convertiría en un antisocial. Por eso hablé del potencial trastorno en desarrollo en la mente de Mark. Aunque no lo padezca exactamente, potencialmente está muy expuesto a comenzarlo a padecer en algún momento, así como ocurre con muchos soldados en la vida real, quienes posiblemente ingresan a esta institución sanos, pero luego de un par de experiencias sumamente aversivas y fuertes para sus emociones, de forma defensiva, comienzan a alivianar esa carga por medio de la poca empatía y el nulo remordimiento que tiene un sociópata. Y aquí la moral se vuelve algo difusa, dado que si estas personas no cambian
en su percepción, hablo de ir desde un punto sano hacia la sociopatía, es muy probable que quieran recurrir a otras soluciones para calmar el dolor o la culpa que sienten en su interior por sus actos. Hablo por supuesto de medidas como el suicidio, lo cual han hecho muchos sobrevivientes de guerra. Es decir que en este exclusivo caso, la sociopatía puede salvar la vida de una persona para no hundirla en la depresión, ansiedad o paranoia. Moon Knight entonces es un antihéroe bastante particular y perturbador. Dependiendo si nos basamos en su serie o en los cómics, incluso podríamos encontrar más síndromes complejos o trastornos mentales dentro de la mente del pobre Mark o alguna de sus alteraciones, dependiendo, como dije, de la personalidad que en ese momento esté dominando. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like. Recuerda comentarme qué otro personaje quieres que traiga a la sección. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mi Instagram llamado Psicólogo Nes. Tu amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.